El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tienen recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo noten no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Pueden tomar asiento. Iniciamos en este miércoles de ceniza el tiempo litúrgico de la Cuaresma, 40 días hasta llegar a la celebración de la Semana Santa, y ahí en la Semana Santa celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor. El tiempo de la Cuaresma se llama así, de los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de iniciar su vida pública, ayunando y orando a Dios, preparándose para luego dedicar 3 años de su vida a la predicación del reino de Dios, a la formación de la Iglesia y a la institución de los sacramentos. Bien, pues cada año la Iglesia nos ofrece estos 40 días para que también nosotros tengamos esa experiencia de conversión. La palabra clave de la Cuaresma es la conversión, que es el cambio, la conversión de la mente y del corazón. Todos tenemos necesidad de cambiar, porque todos experimentamos día a día que hay cosas en nuestra vida pues que no van bien, y día a día lo vamos experimentando, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, en nuestros pensamientos, sentimientos, decisiones, deseos, pues nos damos cuenta que no son conformes y no son dignos de un ser humano, y menos aún
de un hijo de Dios, si somos cristianos. Entonces, la experiencia de vida pues nos lleva a convencernos que hay que cambiar. Y el que se cree bueno y piensa que no tiene nada que cambiar, pues él mismo se pierde la gracia de la conversión, del mejorar en nuestra vida. Pero claro, la conversión no la hacemos nosotros con nuestras propias fuerzas, porque a lo largo de la vida seguro que muchas veces nos hemos planteado, tengo que cambiar esto, tengo que dejar esa mala costumbre que tengo, este vicio que he adquirido, tengo que trabajar sobre esa cólera, esa ira que sale de mí, esas malas palabras, ese resentimiento, pues muchas cosas, ¿no? Y lo hemos intentado y no nos ha salido, y eso nos puede llevar a un sentimiento de frustración. Yo no puedo cambiar, pero la conversión es posible si contamos con la gracia de Dios, si contamos con Dios en nuestra vida para que se dé ese cambio en nosotros. Claro, porque Dios es el que nos ha creado, el que nos ha formado, y Él mejor que nadie sabe cómo podemos funcionar nosotros mejor. Por eso, sin Dios no es posible la conversión. La conversión es obra de la gracia de Dios en nosotros, del amor de Dios en nosotros y de nuestra colaboración humana también. Pero si quitamos a Dios, si pretendemos ser buenos sin Dios, eso es imposible. Es imposible. Por eso el Evangelio de hoy, Cristo, pues nos dice cómo es posible que se dé esa conversión en nosotros. Si cuidamos, primero, la relación con Dios, que aquí está representada por la oración. La oración. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La oración, que es el trato con Dios, trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Entonces, en ese trato con Dios, en ese hablar a Dios con el pensamiento, con la palabra, meditando, contemplando, pues claro, el trato hace la amistad. Y el trato que nosotros tenemos con Dios, con Cristo, con la Virgen Santísima, hace que nos vayamos acercando más a Dios y que le vayamos conociendo más y que le queramos más. La oración. Tiempo de Cuaresma es un tiempo para orar. El que nos da el ejemplo es Jesús, que se fue al desierto 40 días y ahí estuvo en oración al Padre, dicen los evangelios. La oración, pues nos ayudará mucho la oración, la palabra de Dios. Tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio, todo tiempo, todo el año, pero en la Cuaresma de una manera especial para leer la Sagrada Escritura, meditarla, y ahí nos vamos dando cuenta qué nos dice el Señor. Ahí vamos conociendo más a Jesucristo, ahí nos vamos dando cuenta cómo a la luz de la palabra de Dios vemos que hay que cambiar muchas cosas en nuestra vida. Nos ayuda a orar también el acudir a la Virgen María, que es nuestra Madre del Cielo, y con ella oramos, y a ella oramos. Tiempo de Cuaresma, tiempo propicio para la oración del rosario, en familia, en los grupos de la parroquia, en los movimientos, en las comunidades religiosas, etc.
el Santo Rosario, ¿no? Con María hemos de caminar siguiendo a Jesús, siguiendo a Cristo. Oración comunitaria, pues la más excelente de todas es la Santa Misa. La Santa Misa, cuando se reúne la familia de Dios para escuchar la palabra de Dios, dar gracias a Dios, alabar a Dios, pedirle al Señor perdón y pedirle bienes convenientes. La Eucaristía, la celebración de la Santa Misa, donde adoramos al Hijo de Dios, que se hace pan y vino, convertido en su cuerpo o en su sangre, para que lo podamos comulgar. Tiempo de Cuaresma, tiempo propicio para participar más en la misa. Querido hermano, que tú dices que no vienes a misa los domingos, pues mira, comienza bien la Cuaresma y empieza a participar en la Santa Misa. Que tú dices que ya vienes los domingos a la misa, pues algún día más entre semana. También. No te conformes solo con el domingo. Algún día a la semana. O sea, la Cuaresma es un tiempo en el que a los cristianos se nos dice: vive tu relación con Dios como sigues viviéndola, pero un poco más. Un poco más. Así es. Y también pues nos ayudará mucho el sacramento de la reconciliación. Hemos escuchado en la segunda lectura cómo decía el apóstol San Pablo a los primeros cristianos, dice: nosotros somos enviados de Cristo. Y es como si Dios mismo les exhortara a través de nosotros. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Que se reconcilien con Dios. No podemos convertirnos si estamos establecidos en el pecado. El pecado paraliza toda relación con Dios. Y para eso el Señor nos ha dado el sacramento de la reconciliación, del perdón. Entonces, si estos medios que nos da Cristo y que nos ofrece la Iglesia, nosotros los vamos poniendo en práctica con constancia, en este tiempo de la Cuaresma, saldremos de la Cuaresma más unidos a Dios, más unidos a Cristo. Pero Jesús también en el Evangelio de hoy nos habla de la limosna. Cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La limosna está aquí representando todas las obras buenas que hacemos en favor de los demás. A veces pensamos que la limosna es dar unas monedas a algún pobre, a algún mendigo, pero la limosna es mucho más que dar unas monedas. La limosna nos está indicando el Señor que nos demos nosotros, que nos entreguemos nosotros a los demás, empezando por los de casa, empezando por los de la propia familia, empezando por ahí, a poner en práctica con los hermanos, con las hermanas, las obras de misericordia. Enseñar al que no sabe, dar un consejo al quien lo necesita, rezar por los vivos y por los difuntos, corregir al que comete un error, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, hospedar al peregrino, visitar al encarcelado, atender al enfermo, las obras de misericordia. Cuando nosotros hacemos una obra buena en favor de otra persona sin pretender tener ninguna recompensa, gratuitamente y por amor a Dios y por amor a esa persona, estamos obrando de una manera misericordiosa. Somos misericordiosos
como nuestro Padre Dios es misericordioso. Entonces, la Cuaresma es un tiempo también para no estar pendientes de nosotros mismos, sino para estar pendientes también de las necesidades de los demás. Repito, empezando por los de casa, porque a veces lo tenemos muy cerca de nosotros y no lo aprovechamos. Dios nos da la oportunidad de entregarnos a los demás y de ejercer la misericordia con los demás, pero no lo hacemos. Hay que estar atentos, vigilantes. A ver, tienes un enfermo en tu casa, ¿cómo lo estás cuidando? Tienes un anciano, ¿cómo lo estás tratando? ¿Cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos? ¿En casa eres una persona útil o eres un consentido inútil que tienes a tus padres como si fueran tus criados? ¿Qué haces tú por los demás, empezando por los tuyos? Ahí es donde tenemos que ejercer la misericordia de Dios. Y el Señor nos habla también del ayuno. Cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Igual el ayuno, cuando escuchamos ayuno, rápidamente pensamos, bueno, nos abstenemos de comer, o no comemos nada hoy o comemos un poquito. Bueno, eso es una forma de ayuno, que si se hace con un sentido de fe y religioso, pues nos ayuda, claro que sí. Pero el ayuno también es más amplio que no comer. El ayuno está representando aquí a todo lo que tenemos que renunciar para no estar esclavizados, porque hay personas, hay cosas que nos esclavizan, que nos impiden ser libres, que nos quitan el tiempo, que nos quitan el ánimo, que nos quitan la alegría para seguir a Jesucristo y para entregarnos a los demás. Cada uno tiene que detectar en su vida, y hay esclavitudes muy fuertes, como puede ser uno que está sometido a la droga. Hay esclavitudes penosas cuando uno está sometido al alcohol y está mareado o borracho continuamente. Hay esclavitudes cuando uno está supeditado al celular o a la televisión o a la computadora y no es capaz de vivir sin el celular, siendo instrumentos que nos ayudan, pero nos hacemos esclavos. No puede estar esclavizado a la pornografía, que la tiene al alcance de la mano, porque la tiene en el celular. Uno puede estar esclavizado a una obsesión sexual y solo vive pensando en el sexo y en las relaciones sexuales, no más. Son esclavitudes. Uno puede estar esclavizado a la plata, al dinero, porque piensa que el dinero es lo más importante y es el Dios dinero. Es un esclavo del dinero. El dinero es un medio. Uno puede estar esclavizado incluso a algo bueno como es el trabajo. Y vive solo para el trabajo y no tiene tiempo nunca ni para Dios, ni tiene tiempo para los demás, ni para su familia. Trabajo. O los estudiantes, estudio. No voy a misa porque tengo que estudiar. O sea, más importante que Dios es tu estudio. No ayudo a mis padres en nada porque yo tengo que estudiar. Pero hay tiempo para todo. Entonces, ¿de qué tengo yo que ayunar?
¿De qué tengo yo a qué tengo yo que renunciar? Tú lo sabes. Pues a eso que te quita el tiempo, es a lo que tienes que renunciar. Eso que te impide dar gracias a Dios, atender a Dios en tu vida o atender a los demás, a esos hay que renunciar. Y uno tiene que estar dispuesto a eso, a decir, pues estoy sometido al alcohol, pues voy a hacer todo lo que pueda para salir de ese vicio. Estoy sometido a la pornografía, pues voy a hacer todo lo que pueda con la ayuda de Dios y voy a poner de mi parte para salir de la pornografía que mata el amor. La pornografía mata el amor. Un varón, una mujer que esté sometido a la pornografía se hace incapaz de amar. Y así, y a lo que sea. Así que piensa, hermano, a ver, ¿a qué tengo yo que renunciar? Y ese es tu ayuno. Y ese es tu ayuno. Y en general, pues tenemos que estar dispuestos a ayunar del pecado, que es el ayuno más importante, el pecado. A renunciar al pecado, a decir no a la tentación, no al demonio, no a las tentaciones que nos vienen de los demás o a las tentaciones que vienen de nuestro propio egoísmo. No. Con la ayuda de Dios se puede. Sin Dios, aunque estemos en Cuaresma, seguiremos esclavos. No cambiará nada en nuestra vida. Pasaremos la Cuaresma y la Semana Santa sin pena ni gloria, como dice el dicho, ¿no? Sin pena y sin gloria. Entonces, el tiempo de Cuaresma es un tiempo para valientes, es un tiempo para gente decidida, para gente que quiere de verdad cambiar. Y si tú estás aquí hoy en la misa, pero en tu corazón, en tu intención, no está cambiar nada, pues estás perdiendo el tiempo, querido hermano. Porque Dios no actúa de forma mágica. A veces quisiéramos que Dios, desde el cielo, nos tocara, ¡pum! Y ya hemos cambiado. No. Dios nos toma muy en serio y nos ha hecho seres libres y nos ha dado inteligencia y voluntad y capacidad de amar para que nosotros colaboremos con Él en nuestra propia conversión, en nuestra propia santificación. Dios no actúa de modo mágico, no. Eso es en los cuentos, que llega el hada madrina con su varita y a la calabaza la convierte en una carroza para la Cenicienta. No, eso son cuentos. Dios mira nuestros corazones y sabe cuál es nuestra intención. Y si Dios ve en ti y en mí que hay un deseo de cambiar, de mejorar en relación con Dios, con los demás, con uno mismo, no nos faltará la ayuda. Pero si Dios ve que no te interesa a ti el cambio, que no te interesa tener una mejor relación con Él, ni con los demás, ni te interesa cambiar tu propia personalidad, pues no te da la gracia, porque no la quieres, en definitiva. Y si nos hemos dado cuenta, cuando Jesús habla de la oración, del ayuno, de la limosna, siempre acaba diciendo, y tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará. Dios nos conoce perfectamente. Hemos salido de sus manos. Y Dios, cuando ve que hay buena intención en nosotros, buenos deseos, y que ponemos los medios, entonces viene la gracia de Dios y es posible el cambio, es posible la conversión. Y ese es el sentido que tiene la ceniza. Este miércoles es miércoles de ceniza.
Y a veces la gente pregunta, ¿por qué los miércoles de ceniza va más gente a la iglesia que otros miércoles? Porque se da algo, aunque sea ceniza. Porque se da algo. Ese es el sentido de la ceniza. La ceniza tiene un simbolismo cristiano. Simbolismo cristiano. La ceniza significa algo que era y por el fuego ha dejado de ser. Y queda el polvo, queda el resto. Ya Dios le dijo a Adán, como una consecuencia del pecado original, eres polvo y al polvo volverás. En la ceniza nos recuerda que como seres humanos somos frágiles, somos débiles, somos polvo. Somos polvo. Eres polvo y al polvo volverás. La Iglesia hoy nos da la oportunidad a los que ponemos la ceniza de decir esas palabras del Génesis. Eres polvo y al polvo volverás. Y también nos da la posibilidad de decir las palabras de Cristo cuando comenzó su misión. Conviértete y cree en el Evangelio. ¿Pero tú quieres convertirte? Sí. Entonces ven a recibir la ceniza. No. ¿Para qué te vas a manchar el pelo? Y la camisa. Para nada. Una tontera, ¿no? Conviértete y cree en el Evangelio. Entonces, claro, no es recibir la ceniza por recibirla, sino que la recibimos con esa intención. Yo reconozco que por mí mismo no puedo, pero con la gracia de Dios sí. Entonces humildemente me pongo en camino, me pongo en fila para que escuchar a Cristo que me dice, conviértete y cree en el Evangelio. Y si nosotros queremos cambiar y creemos en el Señor, entonces se va dando el cambio, se va dando el cambio. Bien, pues vivamos así esta celebración de la imposición de la ceniza con ese espíritu de querer que Dios nos vaya transformando interiormente y nos vaya haciendo mejores de lo que somos actualmente. Que así sea.